¿Qué tal? En esta ocasión quiero mostrarles cómo utilizar 5 de los hooks más conocidos en React. Hay una lista de 18 hooks en la documentación de React, pero en esta ocasión vamos a utilizar estos primeros 5. Este video es para todo aquel que está iniciando en React y en Next.js. Si están empezando a desarrollar en Next, es importante conocer y utilizarlos, ya que lo estarán utilizando constantemente. Así que con unos simples ejemplos quiero mostrarles cómo funciona cada uno de estos hooks que vamos a ver. El objetivo es enseñar de manera fácil cómo usarlos en momentos específicos para que les sea útil. Y estos son los hooks que vamos a ver, los que describo acá: el useState, el useEffect, el useRef, el useContext y el useReducer. Y como bonus vamos a ver también el useRouter, que viene de la librería de Next. Tenemos este ejemplo para nuestro ejemplo de useState. Como verán, dentro de mi aplicación he creado cada carpeta como si fuera para el ejemplo de cada hooks que vamos a ver, Así que veamos el primero, useState. Vamos a crear un contador. Ya tenemos acá definido nuestro código. Vamos a hacer lo siguiente para que se pueda ver mejor. De esta manera. Lo ampliamos un poquito. Así está bien. Ok, tenemos acá nuestro contador y lo que queremos es que, si lo vemos en pantalla, lo que queremos es que cambiar este valor de acá e ir sumándole 1 y aquí resetearlo. Lo que queremos hacer es cambiar el estado de este valor que va a estar acá, o esta constante. Y eso se hace de la siguiente manera. Utilizando el useState, es el que me va a ayudar a cambiar el valor que contenga este parámetro, seteándoselo a través de este. Se lo seteo acá, se lo paso a lo que quiero mostrar. Lo que va a cambiar siempre es este parámetro, y este parámetro se va a actualizar con respecto a lo que tenga setCounter, de esta manera. Hacemos esto. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle setCounter es igual a counter más 1. Eso sería todo. Y aquí, como va a ser para resetearlo, lo único que tenemos que hacer es setCounter es igual a ¿qué? A 0. Eso sería todo. Y esto es para el botón de regresar. Este es el bonus que les dije al principio. Vamos a hacer esto. Vamos a ingresar o importar este hooks. Se llama useRouter y existen dos. Existe uno que viene de React, o mejor dicho, de NextRouter, y uno nuevo que ha salido, que es ya hace buen rato, que es el Next Navigation. El que vamos a usar nosotros es este, Next Navigation. Es el que nos va a permitir a poder echar hacia atrás. Ese NextRouter, ese router, o el useRouter, lo tenemos que utilizar de esta manera. Podemos decirle esto: router es igual a useRouter. Y dentro de router hay diferentes funciones. La que vamos a llamar es, si le hacemos un punto, tiene varias, como pudiésemos decir, métodos dentro de él. Tienes para hacer el back, el forward, preferred. En este caso, el que necesitamos es el push. Abrimos paréntesis y le decimos que solamente se vaya a la raíz de nuestra aplicación. Vamos a ver si le hacemos un clic acá.
él regresa a nuestra página, o sea, a nuestra raíz. Y si probamos, ok, hay algún pequeño error, o simplemente como no hemos puesto todavía el parámetro aquí, por eso no va a sumar. Y en efectivo, aquí falta poner counter solamente. Veamos la página. Así que si hacemos clic, ahí está. Va cambiando el estado de el parámetro llamado counter. Si queremos resetear ese parámetro a 0, ahí está. Ese es nuestro primer hooks. Veamos ahora useEffect. ¿Para qué nos para qué sirve el useEffect? Nos va a permitir ejecutar efectos secundarios en componentes. Un efecto secundario es cualquier código que interactúe con el mundo exterior de React. Como por ejemplo hacer peticiones a un API o un fetch, manipular el DOM directamente o configurar suscripciones. En este caso como un timer con el set interval de JavaScript. Ahora veamos un ejemplo. Vamos a crear acá, vamos a manipular el DOM. Lo que vamos a hacer es cambiar el título de nuestra página. Lo primero que vamos a hacer es importarlo. Vamos a trabajar en este ejemplo también con un useState y vamos a agregar un useEffect. Estas librerías o estas funciones de React pues necesitan estar declaradas o más bien son utilizadas del lado del cliente y hay que declararlo de esta manera como en el ejemplo anterior. Ahora vamos a crear una constante llamada ejemplo. Ya que vamos a cambiar el nombre del título, vamos a agregar aquí un useState, vamos a cambiar el estado del título de la página. Vamos a llamarle acá title name y vamos a hacer un set title name. Ok, tenemos un campo de texto aquí, la cual es vamos a ingresar el título de la página que queremos tener. Así que vamos a hacer esto. Y acá abajo nos va a mostrar en la página qué título estamos teniendo. Así que aquí le vamos a poner title name. Vamos a quitar esto doble corchete aquí y vamos a dejar esto ahí. Y para setearlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer una propiedad value. Vamos a copiar el setTitleName y esta vamos a ir cambiándola con la propiedad onChange. Y vamos a decir esto. Vamos a hacerlo así. setTitleName va a ser igual a lo que tenga este campo de texto. Target.value. De esta manera. Si vamos a la página useEffect, por ahora no va a hacer nada a pesar de que está cambiando el estado del parámetro titleName, pero aquí no está apareciendo lo que estoy escribiendo. Ahí es donde vamos a entrar a utilizar o nos va a ayudar el useEffect. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a venir acá, useEffect, vamos a usar el snippet, vamos a bajar esto un poco otra vez y vamos a borrar todo esto que está aquí, perdón, todo esto, y vamos a hacer lo siguiente. Document, vamos a utilizar el DOM, document title va a ser igual, voy a escribir lo siguiente. Este es, más corto.
y vamos a poner acá el título. En este caso, title name. Y acá, que es el array de dependencia de useEffect, title name. De esta manera. Con esto ya debería poder ir cambiando dinámicamente el DOM y específicamente el título de mi página. Ya por lo menos vemos que dice hi. Vamos a cambiar algo rápido y vamos a poner aquí también solamente hi. Ahora sí. Tip. ¿Ves? Cuando voy escribiendo cambia aquí y aquí también. Dashboard. Podemos poner. De esta manera es que se trabaja con useEffect. Veamos unas aclaraciones dentro del código. El useEffect toma dos argumentos, una función, el efecto, y un array de dependencia, que este es el array de dependencia. El efecto es el código que se quiere ejecutar, esto que está acá adentro. Y el array de dependencia le dice a React cuándo debe volver a ejecutar el efecto, ya que esto se renderiza la primera vez que entramos a la página. Y con el array de dependencia le dice a React cuándo debe volver a ejecutar el efecto. En este caso, el efecto se ejecutará solo cuando la variable nombre cambie. Perdón, solo cuando esta variable title name cambie. Si el array estuviera vacío, ejemplo así, entonces el efecto se va a ejecutar una sola vez. O hasta en otras ocasiones, si no se pusiera el array, por lo menos aquí está mandando un warning, el efecto se ejecutaría después de cada renderizado y esto puede causar bucles infinitos, así que hay que tener mucho cuidado. Esto lo podemos ver, lo vamos a ver con otro ejemplo más adelante. Vamos a guardar y vamos a seguir entonces con nuestro siguiente hook. Veamos ahora useRef. ¿Para qué nos sirve? Pues tiene dos usos principales. Uno es acceder a los elementos del DOM directamente, por ejemplo para hacer focus en un input. Y dos, almacenar un valor mutable que no provoca un nuevo renderizado cuando cambia. Veamos un ejemplo. Vamos a tener esta página en la cual vamos a importar un componente llamado user profile. Lo que queremos hacer es que queremos cambiar el ID del usuario al presionar un botón. Y por otro lado vamos a tener otro ejemplo más abajo en donde un campo de texto va a tener el foco apenas uno renderiza la página. Más o menos de esta manera. Cuando yo le hago un clic aquí, el ID del usuario por defecto es 1, pero cuando le doy un clic en el botón cambiar de usuario, el perfil de usuario o el ID va a ser 2. Y cuando renderice la página, este campo por defecto va a tener el focus. Eso significa que voy a poder escribir de una vez, mientras que este de acá no. Vamos a regresar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una constante o un parámetro la cual vamos a usar useState para cambiar el ID del usuario, que le pasamos al user profile o a la página user profile, que va a ser esta va a capturar el ID que le estamos enviando desde acá a través de este parámetro acá. Vamos a cambiarlo y cada vez que cambiemos se lo vamos a pasar por este parámetro aquí y va a llegar aquí y lo va a mostrar. Vamos a crear, vamos a decirle esto, current user ID,
y set current user ID. Vamos a usar un useState y por defecto apenas renderiza el ID del usuario va a ser 1. Bueno, como queremos usar el useRef, entonces vamos a crear lo siguiente: input ref es igual a useRef. Por defecto tiene un valor de null. Ahora vamos a necesitar crear una función. Vamos a decir change user. Vamos a ordenar todo, vamos a ponerlo acá, change user. Esto lo que va a hacer es que va a alternar entre el usuario 1 y el valor que le vamos a agregar predefinido. Vamos a tener el valor 2. ¿Qué quiero decir? Que vamos a tener dos usuarios y vamos a intercalar entre cuando le hacemos un clic al botón, él va a tener el valor 1 o ya va a venir con 1, pero cuando le haga un clic al botón va a tener el usuario el ID 2 y así sucesivamente, del 2 a 1 y el de 1 al 2. ¿Cómo se hace eso? Vamos a setearlo y vamos a decir lo siguiente: pref ID va a ser igual, vamos a abrir aquí así, a esto mismo. Si es igual a 1, entonces que sea igual a 2, de lo contrario el valor es 1. Eso es todo, y lo vamos a pasar aquí en el useEffect y vamos a decir, más bien esto lo que vamos a pasar acá, vamos a comentarlo un momentito. Lo que vamos a pasar acá es para el ejemplo número 2. Por el primer ejemplo vamos a terminar el primer ejemplo y luego hacemos el de que tenga el foco uno de los dos campos de texto. Ok, vamos entonces a agregar aquí, para cuando le haga un clic, quiero que haga, esto lo podemos quitar aquí, podemos hacer así, change user, directamente así, y aquí le vamos a pasar el parámetro current user ID. Eso sería por ahora lo que debemos tener. Veamos, ahí está, el ID del usuario actual es 1. Si le hago un clic cambia al ID al valor número 2 y así sucesivamente. Ahora el foco no está, vamos a agregarlo. Vamos a venir acá ahora sí. Primero que nada vamos a ponerle a este que está aquí, ya que estamos diciendo que este debe tener el foco. Vamos a agregar la propiedad ref que traen los campos de texto y vamos a poner aquí input ref, que es esto que está acá, y aquí es donde le vamos a decir que cuando se cargue la página o se renderice, lo que queremos hacer es que tenga el foco input ref current. Entonces hacemos esto, input ref .current.focus, así de sencillo. Ok, vamos a la página y si refresco, entonces me estoy dando cuenta que aquí ya tiene el foco. Ni siquiera le voy a hacer un clic, solamente voy a escribir hello y ahí está. Apenas renderizo, el foco queda en este campo de texto y aquí puedo cambiar de user ID pasando también más bien el parámetro del valor que tengo en current user ID, se lo paso acá a este componente y este componente a su vez lo captura
a través de esta constante acá y lo muestro entonces acá. Ese es el uso, o es la manera de cómo utilizar el useRef. Entonces vamos a seguir viendo cómo podemos utilizar o qué significa el useContext. El useContext nos permite pasar datos a través del árbol de componentes sin tener que pasar por props manualmente en cada nivel. Es ideal para datos globales como el tema de la aplicación, el usuario, autentificación, etc. Ejemplo, yo he creado estas cuatro páginas. Tengo una plantilla llamada, la cual estoy utilizando, el createContext. ¿Qué voy a hacer? Voy a arropar. Estos son componentes y si yo quisiera pasarle valores, yo puedo hacer esto. Voy a llamarle un nombre, no sé, action es igual, y pongo ya sea un valor de esta manera manual o un valor dinámicamente a través de una constante que puede ser que esté cambiando su estado con useState. Pero si yo lo quiero hacer de manera más global, de que todos las propiedades o los parámetros puedan ser heredados a todos los componentes de una manera más óptima, en este caso arropándolo con un context, pues yo lo crearía de esta manera, un TemContext. Dentro de él tiene la propiedad provider y este sería mi valor que voy a mandarle a todos los componentes que estén dentro del useContext. Ejemplo, yo estoy creando en mi página varios botones. Dependiendo del parámetro que le envíe, así van a cambiar. Si yo le cambio acá y le pongo error, pues va a tomar un color rojizo. Como ven, este se ha quedado de este color porque yo tengo definido dentro de esta página que cuando venga el valor dark, entonces que le transforme el background, y si no viene ese valor, entonces que lo deje siempre gris. De esta manera, si yo pongo acá dark, lo que va a suceder que solamente va a ocurrir los cambios en este botón, y en esto de acá arriba van a quedar por default de color grisáceo, como de esta manera. Vamos a cerrar acá. Como ven acá, esta es la manera explicada de una manera sencilla de cómo utilizamos lo que es el useContext. Bueno, ahora veamos cómo usar el useReducer. useReducer, vamos a, antes que nada, decirle exactamente qué dice la documentación, que es una alternativa de useState. O sea que se puede usar useState, pero esta es como más sofisticada, el useReducer. Pues sirve para manejar estados más complejos. Especialmente útil cuando el estado depende del valor anterior, o cuando tenemos varias acciones que pueden actualizar el estado de diferentes maneras, como sería el caso de un carrito de compra. Ejemplo, vamos a mostrarles el ejemplo que tengo, que es un contador que incrementa y también decrementa, o sea, a la inversa, va de 0, 1, 2, 3, menos 3, menos 4, menos 5, o aumenta 0, más 1, más 2, más 3, y así sucesivamente. Y también puedo hacer un reset. En este caso, yo aquí defino la función reducer, aquí con esta,
fuera del componente, él va a recibir un estado actual y una acción y devuelve el nuevo estado. Yo he agregado este tipo de datos para cada parámetro que esté aquí. En este caso, este parámetro va a ser tipo de number y este parámetro va a tener este tipo de datos. Entro en un switch y de ahí donde hace la magia. Si digo incrementar, entonces va a sumar. Si digo decrementar, entonces va a ir restando. Luego tengo más acá abajo un contador que le llamé contador complejo. Lo que hace es que aquí inicializamos el estado con useReducer, lo inicializamos. El estado es el objeto de estado actual y el dispatch es la función para enviar acciones. O sea, aquí es el objeto del estado actual y el dispatch es la función para enviar acciones. Y aquí abajo, en este caso acá, es el lugar donde voy a llamar a un setter. Llamo a dispatch con un objeto de acciones. En este caso, si vemos entonces el ejemplo, voy a useReducer, yo puedo incrementar y puedo ir bajando de valor. No así como cuando usamos useState, que le agregamos un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, así un más 1, más 1, más 1. En este caso, el useReducer me ayuda a mí a hacer esta acción de ir aumentando, ir decrementando o simplemente resetear su valor nuevamente a lo inicial. Bueno, y el useRouter, que lo vimos ya tanto en useState, en useEffect, que nos ayuda a nosotros a ya sea refrescar la página, ya sea irnos a una URL específica, a resetear también, y a otras propiedades que trae cuando importo lo que es el useRouter en mi aplicación. Bueno, espero que este pequeño tutorial de estos 5 hooks le haya sido de beneficio para aquellos que estén comenzando en lo que es Next.js y también React.